Bueno, hoy la enseñanza es continuación de la del domingo pasado y es un poco larga porque vamos a ver un ejemplo del rey David y ahí hay bastante que sacar, pero voy a intentar darme la prisa mayor que pueda ser. No lo prometo porque que vuestro sí sea un sí, vuestro no sea un no, entonces más vale que lo dejemos ahí, ¿no? Pero haremos lo que podamos. El gozo del creyente número 2. Ya estuvimos hablando sobre el gozo, estuvimos hablando de que el gozo del creyente no tiene que ver necesariamente con la alegría del alma, que la alegría del alma la tiene cualquiera, la puede tener cualquiera, incluso por cosas muy malas, por lo tanto no vale eso, sino que el gozo es algo muy diferente, es algo mucho más íntimo, mucho más poderoso, mucho más de parte del hombre interior, de lo que está dentro y que no tiene nada que ver con las circunstancias y tiene que ver, porque las circunstancias ya estuvimos diciendo que eso es importante. A ver, lo digo porque por ahí se predica, yo he escuchado, que dice, no, cuando tú tienes el gozo del Señor, entonces no puedes estar triste, es imposible. Es imposible, porque tienes el gozo del Señor, es imposible que puedas estar triste, te dicen. Y cuando te dicen que se ha muerto tu canario, y que tú le querías mucho a tu canario, vamos a decir, pues tú no puedes estar triste, o tu perrito, o peor aún, una persona, ¿no? Un allegado. Tú no puedes estar triste porque el gozo del Señor está triste. Esto es mentira, ¿vale? Esto es una enseñanza falsa, porque tantas veces vemos que el Señor estaba triste. Tiene que ir muy lejos, ¿verdad? Dice, y Jesús lloró. Bueno, lloró de alegría, ¿eh? ¿Verdad que no? Entonces, estaba triste, ¿no? ¿O no estaba triste? Los motivos eran correctísimos, pero estaba triste, ¿no? O cada vez que le decía a sus discípulos, ¿hasta cuándo se he de soportar, ¿no? ¿Verdad? Y Jesús es el primer y máximo exponente del gozo del Señor en la persona de alguien. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, no tiene nada que ver el alma, la alegría, la tristeza o lo que sea con el gozo del Señor. El gozo es fruto del Espíritu. La alegría es consecuencia hasta los perros están contentos en un momento dado. O sea, y los monos, yo he visto, el otro día estaba viendo un reportaje por ahí ¿cómo se llama? De gorilas que estaban muy contentos, ¿sabes? O sea, tienen cierta afinidad con las emociones. Que las emociones son un don de Dios, son un don de Dios. Entonces, todo ser creado, animal, tiene emociones hasta cierto punto. Por supuesto, el ser humano, ¿vale? Por supuesto. Por lo tanto, uno puede estar muy triste, o no estar triste, o estar muy contento, o no estar contento, o puede estar como le dé la gana estar, o como quiera estar, o como pueda estar, ¿vale? Porque cuando tú recibes una mala noticia, lógicamente no estás contento, es normal, ¿no? No, se te ha muerto, vamos a decir hablando en serio, se te ha muerto, pues, pariente muy cercano, vamos a decir, o un amigo que tú querías mucho. Y ¡ay, qué bien! El gozo del Señor es mi salvación. No, tú no dices el gozo del Señor. Y tú no te pones alegre, tú estás triste porque es normal. Tú cuando estás pasando un duelo es normal estar triste, ¿vale? Y si el duelo no acaba de pasar nunca, estás triste. Vale, ya está. Eso nada tiene que ver con el gozo. El gozo no tiene que ver con las emociones del alma. El gozo es mucho más profundo, mucho más interior y básicamente el gozo del Señor es la seguridad de que eres de Dios. Ahora tú imagínate los ateos. Yo estaba viendo un vídeo el otro día de 5 ateos que dieron testimonio antes de morir y era horrible lo que decían. Horrible. Ya se sentían quemados por las flamas del infierno. Y lo decían. Uno de ellos fue Voltaire, que era una persona muy inteligente, pero un ateo acérrimo y enemigo mortal del cristianismo. ¿Vale? Voltaire, el célebre Voltaire. ¿Vale? Bueno, pues se estaba muriendo y ya sentía las flamas del infierno. Y lo decía él, lo decía, eran los demonios que estaban ahí dentro de su vida. Y no sé por qué estaba diciendo esto, se me ha ido. ¿Eh? El gozo, sí, ya, claro. Entonces, bueno, retomo por ahí. Este hombre no tenía nada de gozo, ¿verdad que no? O sea, ¿por qué? Ah, sí, ya sé por qué lo decía.
Porque los ateos, los que no tienen a Dios, y por tanto no tienen la seguridad de la salvación, si se ponen a pensar un poquito en lo que va a ser de sus vidas cuando partan de este mundo, es terrible. Es terrible. Yo no me alegro por eso, pero es la realidad. Eso es lo que quería decir. Gracias, sí, por ahí va el tema. Gracias, Mónica. Entonces, y ponía como ejemplo estos 5 ateos horribles. Sí. En cambio, el cristiano, el verdadero cristiano, que tiene la seguridad de la salvación, no tiene miedo, porque sabe dónde va. Incluso dice, Señor, ven pronto, ¿no? Bueno, esto es fruto o consecuencia directa del gozo, que es fruto del Espíritu Santo. ¿Veis la diferencia entre una cosa y otra? Así que no tengas miedo de ponerte triste si recibes malas noticias, o de alegrarte, pero no lo confundas con gozo. No es el gozo del Señor, es otro tipo de gozo, es un gozo de alegría, un gozo del alma, que está muy bien, pero no es el gozo que produce la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Eso es lo que estuvimos hablando, y con que lo estuvimos hablando no lo voy a repetir, porque entonces ya... Así que adelantamos, vamos para adelante como los de Alicante. El gozo del creyente, y empezamos por aquí, vivir en el gozo del Señor es un asunto de fe y de vida de alabanza. Eso lo estuvimos viendo. Claro, este gozo se tiene que potenciar. El Espíritu Santo lo hace, pero nosotros también nos tenemos que poner de acuerdo con el Espíritu Santo para vivir eso. Vivir eso. Esto es a través de la gratitud, a través de vivir conforme a la fe que Dios nos ha dado, porque todo es un don de Dios, no es algo que nosotros podamos tener por nosotros mismos, sino que Dios nos lo da, y por lo tanto tener una vida de alabanza. La palabra dice, a ver qué dice, Efesios 5, 18, 19, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Está hablando de un modelo de vida. No quiere decir que tenemos que ir canturreando todo el rato, aleluya, aleluya, como algunos hacen. Van canturreando y el que no le gusta canturrear, ¿qué hace entonces? ¿Entonces ya no es cristiano o peca o qué es? No. Está hablando de una actitud de vida, ¿vale? Está hablando de una actitud más que de que entre vosotros os ponéis a cantar salmos. También estuvimos viendo en su día que lo que quería decir es que cuando nos juntamos como iglesia, cantamos salmos, cantamos himnos. Esa es la primera acepción de esta palabra, ¿vale? No significa que tú invitas a Phil a tu casa y a Inés también, por supuesto, porque es mejor, y entonces os veis y empezáis, aleluya, habéis venido a la casa y gloria a Dios, y empezáis ahí. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice, cantando entre vosotros con salmos. No es eso. O sea, Dios quiere que seamos normales, ¿vale? Seamos gente normal, nada rara, ¿eh? Porque tú imaginas que otro lo ve y dice, ¿qué les pasa a estos pobres? Tienen un problema. No, tenemos que ser normales en ese sentido. Es cuando nos reunimos como iglesia, básicamente, y esa es la actitud que tenemos que tener en el día a día cada uno de nosotros, ¿vale? Porque esa está la cuestión. Cuando vivimos agradecidos, porque mira, el gozo lo podemos apagar, ¿vale? Así como se puede apagar el espíritu, se apaga el fruto del espíritu. Y entonces, claro, ahí el enemigo toma muchas ventajas, con miedos, con rechazos, con paranoias, con depresiones, con un montón de cosas. El enemigo toma mucha ventaja con esto, cuando apagamos el espíritu. ¿Pero cómo apagamos el espíritu? Pues entre otras cosas apagando el gozo del espíritu. Apagándolo. ¿Y cuándo lo apagamos? Entre otras acepciones, cuando no andamos agradecidos. Porque la Biblia dice que tenemos que andar agradecidos por todo. Por todo, es que dice por todo. Y tú me dirás, pero Miguel, ¿cómo voy a estar agradecido si tengo una enfermedad? Pues mira, hay una razón de ser, de estar agradecido por una enfermedad, no por la enfermedad en sí, lo cual es estúpido. O sea, ¿cómo va a estar agradecido por una enfermedad? Pero es por el hecho de que Dios, si lo ha permitido, si lo está permitiendo, es porque a través de esto va a obrar un bien mayor en tu vida. Si es que tú no estás enfermo porque eres muy tonto y te has contaminado ahí cualquier cosa como esas que se van a nadar ahí el río Sena y se contaminan con las ratas que hay en las Olimpiadas, por ejemplo. Hombre, si haces el tonto, desde luego
No, pero si tú eres una persona normal, cristiana normal, y te pones enfermo y haces lo que sea y Dios no te sana, vamos, que te estás enfermo y tal, eso es el punto. Y no es una cuestión de pecado y por lo tanto de castigo, porque Dios castiga, no siempre, pero puede hacerlo, ¿vale? Puede hacerlo. Pero si tú no tienes conciencia de que tienes algo de que realmente arrepentirte y no ves que por ahí van los tiros, y sin embargo esa enfermedad persevera o permanece, pues entonces es, obviamente, como mínimo es, Dios lo está permitiendo para algo. Y dice la palabra en Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Verdad? Entonces, si eso lo está permitiendo, enfermo o cualquier otra cosa, ¿vale? Imaginaos. Si Dios lo está permitiendo, es para obrar, insisto, para obrar un bien mayor en tu vida y en la mía. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual damos gracias por todo. Si no damos gracias por todo porque es que la Biblia lo dice. Hombre, claro que lo dice la Biblia, pero ¿por qué lo dice? Ah, no sé, no. Tienes que saber por qué. Tienes que entender por qué son las cosas. Dios nos quiere conocedores de lo que Él revela. ¿Me entiendes? O sea, no es como los loros que aprenden a hablar y no saben ni lo que dicen. ¿Eh? Yo tenía un loro que cantaba el porrón pompero. Porrón, pom, pom, porrón, pom, porrón, pom, 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 y a veces se atragantaba y porrón, pom, 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 y no sabía cómo salir de ahí. Era un loro verde de cola roja, sí, amazónico, muy chulo, muy bonito. ¿Dónde está? Ahí en Brasil hay. Bueno, ¿sabes? Pero el loro no sabe lo que dice, solamente lo ha aprendido. Dios no nos quiere así. Dios quiere que seamos personas que entendamos por qué aceptamos las cosas, por qué las creemos y por qué vivimos una vida cristiana. Dios quiere que lo entendamos. Amén. Y si tenemos falta de sabiduría, hemos de pedirla. ¿Verdad que lo dice? Lo vimos en el libro de Santiago. Por lo tanto, el por todo es muy importante, porque si aprendemos a dar gracias por todo, a pesar de los pesares, pero entendemos que Dios lo permite de alguna manera para trabajar nuestro carácter o por lo que sea, pues entonces decimos gracias Señor, porque parece ser que es la única manera por la cual yo puedo aprender esto. Tiene que ser de ese modo. Pues mira, si logro aprender esto y hacerlo mío, lo mismo ya no se tiene que volver a repetir el asunto. Ah, puede ser, ¿entiendes? Porque Dios no se goza en que tú y yo estemos enfermos o lo pasemos mal o tengamos problemas, no se goza para nada, ¿vale? El Padre no se gozó cuando Jesús moría en la cruz, como es obvio, ¿vale? Sino todo lo contrario. Hubiera preferido estar él ahí que su hijo, ya te lo digo, porque eso es propio de un padre, ¿vale? Pero no fue así, fue como fue. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es que siempre hay una razón y que Dios quiere que aprendamos a saber cuál es esa razón y por tanto estaremos agradecidos. Pero si hacemos lo contrario, ¿qué es lo que pasa? Pues que el gozo se va por ahí de vacaciones. Claro, dice, bueno, ya volveré. En el momento, aquí no tengo nada que hacer, me voy. El gozo, no el espíritu, el gozo. ¿Cómo podemos recuperar el gozo de la salvación, la seguridad de la salvación, el saber que Dios está con nosotros, esa seguridad, esa fuerza interior, como quieras llamarle? Siendo agradecidos. Siendo agradecidos rompemos todas las artimañas del diablo. Porque cuando una persona, cuando un cristiano está agradecido, ¿qué puede hacer el diablo? Nada. No puede hacer nada. Bueno, puede intentar más, pero llega un momento que Dios le dice, ya vale, deja de torturar a mi hijo. Porque con el tema de Job, Dios podía haber continuado, bueno, dale más caña. Diablo, dale más caña, Job. No sé, sí, le quiero mucho, pero tengo un poco de manía. Se cree que es muy bueno. Ahora se va a enterar lo que vale un duro, lo que vale un peine. Venga, dale más. Y ahí tienes al pobre Job que ya no aguanta más, que ya. No, más. No es así Dios, ¿vale? Dios no es así. Dios solamente disciplina lo justo y necesario. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos ama para disciplinarnos y nos ama porque no quiere que vayamos más allá de lo que realmente, como dice la palabra, podamos resistir. Porque ahí está hablando de la tentación, pero también está hablando de la prueba. Porque es la misma perismos en griego, que es la misma palabra que significa tentación o prueba. Tentación es en cuanto al pecado, ¿vale? Y prueba es, pues eso, por caerte enfermo o que yo que sé, cualquier cosa. ¿Vale?
Entonces, cuando vivimos en total agradecimiento, la paz de Dios inunda nuestros corazones por su Espíritu y de ellos brotan alabanzas y adoración a Dios y por tanto el gozo sube. El gozo del Señor ha de ser manifiesto, bueno, siempre que pueda ser, sí. Si entendemos el gozo del Señor como la expresión emocional del gozo, pues lógicamente será manifiesto. O sea, no venimos a la iglesia y estamos así. No, es que la palabra de Dios dice que seamos sobrios. No levantes mucho la cabeza, no sea que te vayan a ver. Y si sonríes, cuidadito. O sea, no estamos en la época victoriana, ¿vale? En España nunca estuvimos, de todos modos. La época victoriana en Inglaterra es que nadie, en la época de la reina Victoria, todos los cristianos, nadie sonreía, todo era tristeza, porque claro, todos asumían la cruz, pero lo llevaban a un extremo, ¿vale? Y se olvidaron en ese sentido de que Cristo había resucitado y que les había dado el Espíritu Santo para estar, bueno, en fin, eso es otra historia, ¿no? Entonces, no. Ese gozo de alguna manera tiene que ser potenciado, tiene que ser avivado y cuando está ahí, pues lógicamente se apercibe. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿vale? ¿Y eso por qué lo decimos? Porque va a haber siempre oposición de parte del enemigo, lógicamente. Ahora, llegado a este punto, déjame insistir en esto que te voy a decir. Es muy fácil caer en la trampa de decir, uy, estoy muy afectado, estoy mal, estoy pecando entonces, porque estoy apagando el espíritu, y por lo tanto el gozo ya no está ahí. Eso es un error, ¿vale? Insisto en este punto que es muy importante y caemos tantas veces ahí, porque confundimos los conceptos. No pasa nada por estar en un momento dado triste cuando tienes que estar triste. Porque es que es lo normal que estés triste. O que estés afectado, o que estés dolido, o lo que sea. Es que es normal si es que tiene que ser así. Eso no afecta para nada tu relación con Dios. Amén. Nada. Incluso, mira, voy a ir más lejos. Si tú llegas a estar triste por haber pecado, eso es lo que Dios quiere. Que estés triste por haber pecado. Porque es una tristeza sana. Es una tristeza que lleva al arrepentimiento. ¿Me entiendes? Porque hay dos tipos de tristeza. Sabes que la Biblia habla de dos tipos de tristeza. La tristeza que lleva a condenación, que es la tristeza que no sirve para nada, que no tiene ningún fruto. Y luego está la tristeza que es consecuencia directa de darse uno cuenta que ha pecado y que, madre mía, otra vez la misma historia, ¿vale? Y eso Dios lo ve con agrado, porque eso es genuino, ¿vale? Dios quiere lo genuino. Entonces, Dios no quiere que tú y yo seamos perfectos. Dios quiere que seamos, a ver si me quiero expresarme bien. Dios no quiere que pretendamos ser perfectos, perfectos. Dios lo que quiere es que andemos en el camino de ser perfectos. No sé si veis la diferencia, ¿eh? Porque si lo hacemos así, tendremos el gozo y la dependencia de Dios. Seremos conscientes de la dependencia de Dios. ¿Vale? Ese es el andar cristiano, de todos modos. Porque ¿quién puede mantenerse en pie en sus propias fuerzas? Es imposible. Y cuando más se pretende eso, cuando más uno lo pretende, más cae. Porque claro, si la gracia de Dios, si la gracia efectiva de Dios, porque claro, cuando tú te levantas en tus propias fuerzas, no, yo voy a vencer, yo, te estás diciendo yo, si Dios ¿dónde está? No, yo, si eres tú, te vas a dar de morrazos todo el día, te vas a estar cayendo todo el día. Pero cuando dices, yo quiero vencer esto con el Señor de mi mano y con la gracia de Dios, ahí está la diferencia.
entonces ya sí. Cuando tú haces a Dios partícipe de tu anhelo de victoria, y por supuesto el gozo está ahí, ¿vale? Eso ya lo vimos. Vale, vamos a empezar ya con el tema de David. Segunda de Samuel, hermanos, vamos allá. Segunda de Samuel 12 al 17. Voy a darme toda la prisa que voy a poder. Segunda de Samuel, está en la Biblia, hermanos, de verdad que sigue estando ahí. Segunda de Samuel, capítulo 6, del 12 al 17. ¿Lo tenéis? Los que no tenéis Biblia, pues no la podéis buscar, claro. Vale, leemos. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed. No de Joberk, ¿eh? No, Joberk no. De Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom. Diga, tú, Dios te ha bendecido, pues va, dame el arca que ahora que quiero que me bendiga a mí, ¿vale? Bueno, no fue exactamente así. Esa no fue la actitud de David. Pero eso es lo que hizo, ¿vale? El arca había estado ahí y se la habían quitado los filisteos y Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Ahora, ¿qué pasó? Que David, ¿qué es lo que quería David? Ya lo veremos, ya me anticipo. David quería llevar el arca a su ciudad, a la ciudad de David, Jerusalén. ¿Vale? Bueno, vamos, no quiero adelantarme, vamos por partes. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, luego veremos esto, muy interesante, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Ahora, solamente que quiero que penséis una cosa. Yo no sé cuántos pasos habrían desde... estaba cerca, vale, la explanada de Obed-Edom, según dicen, era la explanada del templo. O sea, no estaba lejos, entonces la casa de David, que estaba un poquito más allá, pero estaba lejos. ¿Cuántos pasos habrían? Vamos a decir. No sé, pero si cada 6 pasos tenía que sacrificar un buey y un carnero engordado, y esto es lo que digo, es en plan chistoso, ¿vale? Seguramente David acabó con todo el ganado de Israel. No lo sé, porque no lo dice la palabra, pero eso es lo que hizo, y esto es lo importante. No sé si se va el volumen. ¿Eres tú? Mal hecho. Seguimos. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Ahora tú imagínate a David danzando con toda la fuerza, ¿vale? No sé qué significa exactamente con toda la fuerza. En plan maorí. Yo me acuerdo de una amiga cristiana que era de Nueva Zelanda. Eso hace muchos años, 40 y pico de años. Y estábamos en juventud con una misión. Y cada uno se puso ahí a hacer... Era cada uno de su padre y de su madre, de diferentes países, y cada uno pues hacía una exhibición de lo que era de su tierra, ¿no? Menos yo, que me puse a imitar a Elvis Presley, pero bueno, no tenía que ver. No lo hacía mal entonces. Claro, tenía pelo y negro. Y esta chica se puso a danzar tipo maorí. Y si algún apego le tenía, porque yo era soltero, si algún apego le tenía... Era monina. Si algún apego le tenía, se fue. Porque cuando vi eso, así bailan así los maoríes. Y esta chica tan delicada, y digo, madre mía. Porque ahora sonríe mucho, pero cuando te casas, entonces ya es diferente, ya no se sonríe tanto. Y si es imagínate, me machaca. Bueno, todo eso es broma, pero... No, eso es en serio, pero es igual, no tiene nada que ver. Pero me estoy acordado ahora y será el calor. Pero la cosa está en que David dice que bailaba con toda su fuerza. Yo no sé si sería tipo maorí o no sé cómo sería, pero el caso es que es lo que estaba haciendo. Bueno, seguimos leyendo. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, interesante, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Interesante. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado.
y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Luego veremos más, pero vamos a ir comentando esto. Bueno, el gozo del Señor ha de ser manifiesto, David lo expresó ahí, está claro. Imagínate el rey de Israel haciendo ese tipo de, humanamente hablando, paripé, vestido de lino blanco, como tipo sacerdotal, y bailando con toda la fuerza. Y de momento lo que sabemos que era él solo haciéndolo, y cada 6 pasos. Y habían recorrido ya 6 pasos y digo, ahora vamos a sacrificar. Vale, vale. Sacrifican y luego 6 pasos más. O sea, desde una perspectiva humana y natural, es lógico que Mical, conoces el pasaje, ¿verdad? Que Mical llegara incluso a menospreciar a David. Porque lo que decía, esto no es propio de un rey. ¿Vale? Luego veremos lo que le contesta a David con toda la verdad. Pero aquí es donde ya me adelanto en decir que aquí es donde se ve la diferencia entre un verdadero creyente y un falso creyente. Un creyente simplemente profesante, que no entiende las cosas espirituales. Aquí se ve la diferencia. Cristiano ante la presencia del Señor no puede quedarse impávido. David, que es el ejemplo bueno, danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hay que entender que en el arca de la alianza o del pacto estaba la misma presencia de Dios. ¿Vale? Por eso Uza, cuando puso la mano, cuando los bueyes se caían y puso la mano para intentar ayudar, cayó muerto ahí mismo. ¿Por qué? Porque nada inmundo podía tocar la presencia de Dios. ¿Vale? O sea, el asunto era serio, no era cualquier cosa. Bien, versículo 16, cuando el arca de Jehová llegó a... ¿Sabes por qué? Al hilo de esto que estoy diciendo, ¿por qué tenemos la presencia del Señor, el Espíritu de Dios? ¿Por qué somos templo del Espíritu Santo? Porque si Uza, que era un creyente y era un hombre que amaba a Dios, por tocar el arca murió, ¿qué nos tendría que pasar a nosotros? Que tenemos el Espíritu Santo dentro y somos como Uza. Porque no nos morimos. Os lo digo. Es una fácil deducción, porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Esta es la prueba teológica, doctrinal, bíblica, por la cual la salvación no se puede perder. Ningún pecado nos podrá apartar de Dios. La Biblia dice que todos los pecados han sido perdonados, si no estaríamos muertos ya, hermanos. Porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y no puede permitir el pecado. Pecado que cometemos, pecado que es perdonado. Pecado que cometemos, pecado que es perdonado. Lógicamente nosotros colaboramos en el arrepentimiento y en todo lo que hay que hacer. Pero, ¿tú te crees que Uza, si hubiera sabido que hubiera muerto por tocar el arca, la hubiera tocado? No la hubiera tocado. Él tuvo un arranque de buenismo. Por eso a las intenciones, aunque sean buenas, no siempre son buenas. No es suficiente con las intenciones. Eso es otra lección. Pero si Uza, insisto, si Uza hubiera sabido que tocando el arca hubiera muerto ahí mismo, hubiera caído muerto, ¿tú crees que lo hubiera tocado? No, claro que no, que lo hubiera tocado. No lo habría tocado nunca. Normal, y es lo que tenía que haber hecho. Porque no se podía tocar el arca. El arca iba con 2 varas y Dios específicamente dijo cómo tenía que ser la cosa. ¿Me seguís? Y ninguna mano humana podía tocar. Ya no te digo abrir aquello. Tocar. Porque la misma presencia de Dios estaba ahí. Y Dios es santo. Y Uza murió ipso facto por poner la mano encima del arca. Por sujetar, intentar sujetar. Vuelvo a lo que estaba diciendo. ¿Cuántas veces tendríamos que haber muerto ya si nuestros pecados no hubieran sido perdonados? No quedaba de nosotros ni uno. ¿Verdad? ¿Verdad?
Porque hay pecados que sabemos, pero hay otros pecados que no sabemos, pecados de hierro. Son pecados también. Son pecados por desconocimiento. Pero ni por eso se puede entrar en el cielo, ni siquiera. O sea, uno dice, no, es que no sabía por el chico. Es igual. El desconocimiento no te quita la responsabilidad. Entonces, ¿cómo es que no caemos muertos como Uza? Porque Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Cristo fue el super Uza. Lo quieres de ese modo. Aunque Uza no murió por nadie. Y ahí tienes la cuestión. Nuestros pecados han sido perdonados. Por eso estamos de pie. Por eso la iglesia es perfecta. Por ahí se dice, no, es que la iglesia, el Señor no puede volver porque la iglesia aún no es perfecta. Entonces el Señor no volvería nunca. Claro. ¿O en qué momento la iglesia ha sido suficientemente buena como para que el Señor regresara? Jamás. Y con el tiempo tampoco, porque no somos evolucionistas, ¿verdad? No, nosotros no pensamos que con el tiempo, y 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 más tiempo, y más, puede llegar un momento en que todo se arreglará o todo se pondrá bien. No creemos eso, es una estupidez. Pues eso es una verdad doctrinal muy importante, hermanos. Seguimos siendo templo del Espíritu Santo y siempre será así. ¿Por qué? Porque los pecados ya no existen. Dios ya no tiene memoria de nuestros antiguos pecados y de los que cometemos, Dios no los tiene en consideración, sencillamente porque son perdonados, automáticamente perdonados. Eso no significa que nosotros queremos seguir pecando y que esto es como pasaporte, una licencia, ¿no? Patente de corso, ¿no? No es así. Bueno, sí, en un sentido sí es así, en un sentido sí, porque Dios... Patente de corso no, pero Dios ha dicho no, todos tus pecados han sido perdonados, han sido borrados y ya está. Sí, en ese sentido sí, pero en otro sentido lo que quiere decir es que nosotros no nos aprovechamos de esa verdad para hacer lo que queremos, sino todo lo contrario, porque entonces no seríamos verdaderamente cristianos. Entonces me preguntaron, bueno, entonces los que no son cristianos, ¿por qué aún están vivos? Bueno, porque no han tocado el arca. No han tocado la presencia de Dios. No tienen la presencia de Dios, tienen su tiempo y en su tiempo morirán, en su tiempo serán juzgados. Sigo. Metieron pues el arca y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, o sea, la historia es esta, ¿no? Luego lo veremos mejor. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Gozarse la presencia del Señor es muchas veces un sacrificio porque es una afrenta a nuestra reputación personal, que dirán que es lo que le pasó a David. Estar firmes, espérate, que lo que ya estamos viendo, pues no hace falta que lo volvamos a ver. A ver, ¿qué hemos quedado aquí? Eso es, el gozo del Señor ha de ser manifiesto, el ejemplo del rey David. Vamos a ver un buen ejemplo, es el ejemplo del rey David. Siempre habrá oposición por parte del enemigo, siempre. Cuando tú estés muy fuerte con el Señor, o tú entiendas que tú estás muy fuerte con el Señor, ahí te va a venir Paco con la rebaja, siempre pasa. Yo llevo ya 42 años de cristiano y yo sé que es así. Cuando ya tú crees que ya estás ahí, ¡boom! ¿Vale? Te viene. Y dice, pero Señor, otra vez. Y yo, sí, pero tranquilo, Dios lo aprovecha para tu bien. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes es lo que necesitamos. Firmes y constantes. Estar firmes es un paso de fe porque significa estar confiando en el Señor a pesar de las circunstancias adversas. El gozo del Señor nos ayuda a ello. El gozo del Señor es práctico, ¿no? Vale. Podemos ver esto en la vida de David. Vamos a seguir viéndolo. Esto es lo que hemos leído. Voy rápido porque para qué verlo otra vez. Vale, hemos leído lo que hemos leído, hemos comentado lo que hemos comentado y seguimos comentando. La historia fue que David, después del desastre de Uza, del cual ya os he hablado,
que murió al levantar el arca, intentarlo, no quiso llevar el arca a su ciudad. Tuvo miedo, ¿vale? David tuvo miedo. Es verdad que entonces no tenía mucho conocimiento, ¿vale? Era algo nuevo, novedoso. Digo, madre mía, el arca estuvo con los filisteos y no pasó nada. Bueno, los filisteos no eran de Dios. Y sin embargo, el arca la cogemos para llevarla a, a mi ciudad, que es la ciudad de David, a Jerusalén, la ciudad de Dios, al lado del monte Moriah. Y Uza, que es un fiel siervo de Dios, intentando ayudar, intentando que el arca no cayera al suelo, porque las bestias tropezaron y tal, pone la mano ahí y cae muerto. Si cae muerto Uza, caemos muertos todos. Yo le tengo pánico al arca, le tengo pánico. No era muy grande, no era muy grande. Es una respuesta lógica. Y entonces el arca fue a parar a casa de Obed-Edom. Yo no sé, aquí David, eso es lo que pasó. Digo, mira, Obed, Obed-Edom, ¿verdad? Uf, el apellido no me gusta, Edom. Pero mira, el arca, tú sabes que Uzá murió por poner la mano. Sí, eso he sabido de todos, responde. Bueno, yo por tanto no la quiero en mi casa, ¿sabes? Llévatela tú a la tuya. Pero, señor David, tú tranqui, que tú no le pongas la mano encima, ni si te ocurra tocarla. Pues eso lo podía haber hecho David ya directamente y haberse la llevado a su casa, ¿no? Bueno, pero pensamos de David como que tenía que ser el hombre perfecto, ¿no? David no era Jesús, ¿vale? No. Tenía temor de Dios, amaba mucho al Señor, pero también se podía equivocar como se equivocó tantas veces, ¿vale? El caso es que cedió el derecho de tener el arca a un buen siervo, que era Obed-Edom, ¿y sabe lo que hizo Dios? Bendijo a Obed-Edom. Porque el problema no era que el arca estuviera en la ciudad de David. El problema es que Dios no quería que se tocara el arca, por la razón que ya he expuesto, ¿vale? Y todo el tiempo que estuvo ahí con Obed-Edom, Dios le bendijo a él y a su casa. Interesante. Allí estuvo el arca 3 meses y consecuencia de esto es que Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Parece ser como que David se había olvidado un poco, ¿no? Bueno, ya está el arca ahí, no está lejos, está aquí al lado. Bueno, yo a lo mío, a mis guerras, o lo que sea, mis mujeres, o lo que sea, mis hijos. Bueno, los hijos no los tocaba mucho. Bueno, aquí hacer lo que tenga que hacer, a gobernar el país. Se olvidó del arca, por eso vinieron y le dijeron esto. Fue dado aviso al rey David. O sea, no es que el rey David estaba ahí pendiente, ¿me entiendes? Él le iba a sus cosas, a su historia, y a alguien le tenía que decir, y se lo dijeron. Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Clarísimo, ¿no? Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¡Ostras, le ha ido bien a Obed-Edom! Pues el arca me la llevo yo para mi casa, porque ya está bien, tú ya has tenido tu bendición, ahora yo quiero la bendición de Dios para mí. Hombre, yo quiero pensar que no fue exactamente así, ¿vale? Porque hubiera sido muy ruin. Yo creo que sencillamente David decía: gloria a Dios, el arca está bendiciendo, el arca tiene que estar donde tiene que estar, en la ciudad de David, ahí es donde tiene que estar, que realmente era así, tenía que estar ahí, ¿vale? Yo pienso que era más bien por ahí, porque no quiero pensar mal. Su redacción fue correcta. David se alegró también de ver que era la voluntad de Dios que el arca fuera al lugar pensado desde el principio, a la ciudad de David, Jerusalén, por ver la bendición que experimentara Obed-Edom. David entendió que la bendición y consecuente gozo de Dios vienen cuando se hace su voluntad, que eso es lo importante, aunque a veces no se logre comprender, como fue el caso de Uza. 13 y 15, al 15, cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, mira que lo tengo subrayado, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, ya hablamos de eso.
Estaba vestido con un efod de lino, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta, desde la explanada de Obed-Edom hasta arriba la casa de David, ¿vale? La ciudad de David. Eso es lo que hicieron. Este fue ya el segundo intento, porque si tomáis nota, fue el segundo intento de llevar el arca a Jerusalén. Era como que costaba llevar el arca a Jerusalén, ¿nos dais cuenta? Como que, ¿cuántos impedimentos? ¿Por qué pensáis? ¿Tú te crees que no va a haber impedimento para que tú hagas la voluntad de Dios? ¿Crees que todo te va a ser fácil? No te va a ser fácil. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, no en sí por la voluntad de Dios, sino por el hecho de querer hacerla. Añadido. Porque siempre está el enemigo que intenta que tú no hagas la voluntad de Dios. Ni tú ni yo. ¿Vale? Estas son cosas que tenemos que tenerlas bien claras aquí en la mente. Porque Dios no nos quiere estúpidos, nos quiere conocedores. Conocedores de las cosas. ¿Vale? O sea, no es fácil agradar a Dios, no solamente por el hecho de agradarle, sino por el hecho de intentar hacerlo. ¿Ok? Vale. El arca, esta vez fue llevada conforme a la ley, fue llevada como Dios dijo que se tenía que llevar, a través de los pasantes, de las varas, con sus argollas, ¿verdad? Debía ser llevada por los hijos de Coat, como está en Números descrito, usando las varas, que ya lo acabo de decir, prescritas de manera clara. Es así como tenía que ser. Cuando Dios dice cómo se tienen que hacer las cosas, es así como hay que hacerlas. No como nos da la gana a nosotros hacerlas, tipo Uza, sino como Dios dice, ¿vale? Esto es muy importante. Hay que entender que la misma presencia de Dios estaba en el arca, de ahí que fuera el objeto más santo de todos. Ya dije eso. Bueno, ahí está el número 6, muy interesante. Habían dado 6 pasos. Curiosamente 6 es el número de hombre. ¿Vale? Eso tiene 2 significados como poco. Ahora los vemos, no lo leáis aún. 6. Curioso, ¿no? En Apocalipsis 13, 666. No es 667, ni 766, ni 777, es 666. Se queda todo en el hombre, no va más allá, del hombre, ¿vale? 6. 6 días trabajarás y al 7º descansarás, ¿verdad? 6. Quedamos cortos. Nos quedamos cortos. No somos Dios. ¿Me entiendes? Si fuéramos 7, número 7, 7 implica perfección. 6, no está mal, pero no es 7. Esa es la realidad y tenemos que asumirla. Por eso el hombre depende de Dios. El hombre fue creado para depender de Dios. ¿Amén? Vale. 6. 6 es el número del hombre. Presumiblemente, al dar justamente 6 pasos y detenerse y sacrificar un buey y un carnero al Señor, significaban, como digo, 2 cosas. Una, los 6 pasos dados representaban el esfuerzo humano realizado a partir de 0. Es decir, voy a hacer todo lo que esté en mi mano. 2, 3, 4, 5, 6. No puedo hacer más. Lo que eso signifique. 6 pasos. Lo que signifique en la vida. He hecho todo lo que está en mi mano para resolver esta situación. No puedo hacer más. ¿Vale? Ahí me quedo. Y 2, el sacrificio de los animales indicaba el agradecimiento por el permiso divino de haberlos podido dar. Es decir, que si yo puedo hacer todo lo que está en mi mano, es gracias a Dios. Si tú puedes hacer lo que está en tu mano, es gracias a Dios. Y dar gracias a Dios en el Antiguo Testamento significaba sacrificio de animales. Así que David lo que estaba diciendo, muchos no lo entenderían. Su mujer, Mical, no entendía nada. Pero ¿por qué caminas 6 pasos y haciendo ahí el loco, y luego, eso es la mentalidad de ella, y luego paras y sacrificas animales? ¿Estás loco o qué? ¿Qué es esto? David sabía lo que hacía.
había hecho todo lo que podía hacer, andar los 6 pasos, alabando a Dios, que significaba reconociendo que Dios estaba con él, y luego sacrifica para dar gracias a Dios por los 6 pasos que había podido recorrer. Muy interesante. Versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con efod de lino. Bueno, entendiendo David que el sacrificio fue acepto a Dios y de que tenía ya el permiso para llevar el arca a Jerusalén, expresó mediante la danza su gozo al Señor, no de cualquier manera, sino vestido adecuadamente a tal efecto, era el atuendo sacerdotal. Si vas a 1 Samuel 2.18 ves que Samuel también estaba vestido de la misma manera. Era el atuendo sacerdotal. Y tú me dirás, pero un rey no es un sacerdote. Es verdad, solamente Jesús es rey y sacerdote. Pero David en aquel momento asumió eso de parte de Dios y sabía que estaba haciendo lo correcto. ¿Vale? Y eso es lo que la palabra nos enseña, porque estaba actuando como sacerdote. ¿Vale? Pero era el rey, sí. Pero también es verdad que él andaba humillado delante de Dios. Y un sacerdote siempre tenía que andar humillado delante de Dios. Y nosotros como sacerdotes de Dios tenemos que andar siempre humillados delante de la presencia de Dios. La manera de alabar y adorar quedó bien reflejada en el Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario. ¿Cuál era el santuario en aquel momento? El arca. Alabadle la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Yahweh. Es lo que él estaba haciendo conforme podía con todas sus fuerzas, recorriendo 6 pasos. Versículo 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. El gozo del Señor estaba ahí manifiesto, el gozo expresado con alegría. ¿Ves? Ahí hay una manifestación de ese gozo y ese gozo se manifiesta con alegría. ¿Vale? Y aquí vemos el enorme contraste entre el gozo del verdadero creyente y la reacción del creyente nominal. El creyente nominal es aquel que se dice cristiano, pero si lo es o no lo es, vaya usted a saber. Y ahí lo dejo. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, de tal palo tal astilla, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. O sea, ella no estaba ahí, ella estaba allá. Aquí no me ven. Y tenía vergüenza ajena, pero la tenía. Vergüenza ajena. ¿Sabe lo que significa tener vergüenza ajena, verdad? Se sentía avergonzada por lo que estaba haciendo David. Por eso estaba escondida, para que no la vieran, ahí viéndola desde una ventana. Ahora, ¿esa vergüenza ajena era lícita? No, no era lícita. Era ilegítima. Lícita no. Era legítima, es la mejor expresión. ¿Era legítima? No, no era legítima. Pero la sentía. La tenía. Porque, pues era creyente de ir por casa. Vamos a dejarlo ahí. Porque le hubieras preguntado a Mical, ¿tú crees en Dios? Y hubiera dicho, me insulta usted al preguntarme esto. Por supuesto que sí. ¿Me está usted insultando? Por supuesto que creo en Dios. Dios es grande, Dios es fantástico, Dios es maravilloso, Dios es el más grande, Dios es, sí. Sabes muy bien la lección, pero tú no conoces a Dios. Tú has oído de Dios, pero no conoces a Dios. Mical. Porque por sus frutos les conoceréis. Y ahí es donde se vio el fruto de Mical. Ahí es donde se vio el fruto de David, se vio el fruto de David y el fruto de Mical. Por eso la palabra de Dios ya en el Nuevo Testamento dice, no os unáis a yugo desigual. ¿Se equivocó David al casarse con Mical? Claro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no nos tenemos que unir a yugo desigual. Ya está. Pero bueno, eso es otro tema. Le menospreció en su corazón.
Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo. Tuvieron una gran fiesta. Y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne, una torta de pasas, ¿vale? Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa, feliz y contento y con el estómago lleno. Esto es el contento mayor que hay. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, madre mía, con eso ya vamos terminando, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. O sea, utilizó el sarcasmo. No utilices el sarcasmo, si es posible. Si quieres decir algo, dilo como es, pero no utilices ese sarcasmo que es dañino, ¿ya? Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Las criadas de sus siervos, o sea, lo más bajo. ¿Te das cuenta? Según Mical lo entendía, claro. Cómo se descubre sin decoro un cualquiera. Mira, yo le cojo a Miquel Lipí porque eso te indigna tanto que solo te dan ganas de pegar y hacerle así. ¿Eh? Normal, ¿no? No digo que haya que hacerlo, lo que digo es que te dan ganas. Pero ahí vemos que David de luego tenía temple, ¿eh? Porque no contestó con violencia. Supo cómo contestarle. Supo cómo contestarle a Mical. Ahora lo vemos, no está en la Biblia de todos modos. Entonces David, ahí está, respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre. ¡Toma! ¡Zasca! Como dicen hoy en día. ¡Toma, zasca! Quien me escogió por delante de tu padre. Mical. Mical. ¿Eh? Y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Que te quede claro, y lo sabes, Mical. Por tanto, por razón de esto, danzaré delante de Jehová. Cosa que tu padre, Saúl, jamás hizo. Él fue a consultar a una bruja en Endor. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos. O sea, ¿quieres arroz? Toma 2 tazas. ¿Entiendes la expresión, no? O sea, aún va a ser más, porque más me voy a gozar delante de la presencia de Dios. Pero, y seré bajo a tus ojos, sí, de acuerdo, no te voy a cambiar. Estaba diciéndole a Mical, yo no te voy a cambiar. Por mucho que te diga, no te voy a cambiar, es verdad, es así. No se puede cambiar a la gente. Lo puedes intentar, pero es pérdida de tiempo. No te voy a cambiar, seré bajo a tus ojos, pero, seré honrado delante de las criadas, de esas criadas mencionadas por ti, Mical, de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Toma. Ahora veremos por qué o por qué no. Los impíos y muchos de los que se dicen creyentes, no olvidar que Mical era, entre comillas, creyente, menosprecian en su corazón a los que proceden como David. El menosprecio que Mical tuvo hacia David fue una reacción debida a su soberbia. ¿Vale? Esa es la razón. ¿Por qué Mical menospreció en su corazón a David? Por su soberbia. Así que si caemos en el error de menospreciar a alguien que no debemos de menospreciar, es por nuestra soberbia. Es así. Y eso nos puede pasar, pero que sepamos que esa es la razón. Es soberbia. Mical consideró que la desenfrenada danza de gozo de David era una conducta improcedente para la dignidad y gravedad de un rey. Su sentido de la dignidad era meramente carnal. David era un hombre de Dios y por encima de cualquier otra cosa, gozarse en la presencia del Señor, como lo hizo, es muchas veces un sacrificio porque es una afrenta a nuestra reputación personal, ya que dirán, ¿tú te crees que David no estaba pensando esto cuando estaba danzando delante de Dios? Que no le vino a la mente diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Primeramente tengo a mi mujer ahí,
que seguro que me está viendo, porque siempre hace lo mismo, me está ahí mirando todo, y lo que pensará, ya sé lo que piensa, o sea, eso de entrada. Y luego seguro que por ahí hay un montón como Simei, y hay un montón de gente por ahí que seguro que están criticándome, seguro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero qué resolvió él desde su corazón? Yo voy a hacer lo que sé que agrada a Dios. Y me da igual lo que los demás puedan pensar, porque eso no es importante delante de lo primero. Así tenemos que proceder. David ahí nos da buen ejemplo. ¿eh? Resume aquí, versículos 17 al 19, resume aquí el favor de David como rey y oferente a Dios hacia el pueblo. Vemos que David primero le dio la gloria a Dios y luego bendijo al pueblo, como ya hemos visto, bendijo su casa y él deseó también la bendición que Dios dio a Obed-Edom, el geteo. Sin embargo, se encontró de bruces con Mical, que le dijo lo que le dijo, de aquel menosprecio que Mical sintió hacia David cuando éste danzaba y se gozaba ante Dios. Ahora venía esta sarcástica y hiriente observación. El juicio de Mical denotaba un repudio hacia la alabanza y adoración a Dios. Para ella era más importante políticamente correcto que la sumisión a Dios y a su exaltación aun viniendo del rey. Otros hubieran agachado las orejas, pero David no. Porque te voy a decir una cosa, cuando tú te encuentras ante algo así en la vida, donde tú estás agradando a Dios, pero te viene Paco con la rebaja y te dice que estás haciendo ridículo, que estás haciendo mal, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer como David hizo. Seguir en tus 13, porque tú estás haciendo lo correcto. Y nunca esperes que el que te va a juzgar o que te está juzgando, que te está diciendo lo que te está diciendo, va a entender o va a cambiar. No va a cambiar, no va a entender y va a seguir como está. Y por tanto no tienes que intentar agradarle o agradarla o quien sea. No, agrada a Dios. Agrada a Dios. Y eso tiene que ver con padres, hijos, con esposos, por supuesto con amigos, con quien sea. Y con gente que se diga cristiana. Da igual. O que sea cristiana incluso. Da igual. O sea, tú no cambies porque el otro te está diciendo que tienes que cambiar. Tú cambia en todo caso si ves que eso es de Dios. Pero si no es de Dios, sino que lo que es de Dios es seguir como estás haciendo, sigue. ¿Vale? ¿Hizo mal David por hacer lo que hizo? Alabar a Dios de la manera que hizo, estrambóticamente, histriónicamente si quieres, pero de Dios. ¿Se equivocó? No se equivocó. Era lo que Dios quería. ¿Y Dios por qué quería eso? Porque Dios quería dar testimonio de un siervo suyo que se alegraba en su presencia, para que todo el mundo lo viera. De la misma manera nosotros, cuando estamos testificando, o cuando estamos sencillamente procediendo como cristianos, espiritualmente hablando, o sea, haciendo realmente lo que es la tarea de cristianos. No me refiero aquí a comer, dormir, trabajar, no me refiero a eso, sino cuando estamos realmente efectuando un ministerio cristiano, el que sea, ¿vale? Siempre será criticado, siempre habrá micales por ahí, siempre, 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 y a veces los más cercanos, no importa, tú sigue haciendo como David. Bueno, eso ya lo hemos visto. Consecuencias hacia Mical, y con eso ya terminamos. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Fuera porque David dejó de tener relaciones maritales con ella, no sabemos, o que el Señor la disciplinara. Bueno, claro, tenía tantas mujeres que decía, bueno, pues mira, está. Por eso el Señor dijo, no, esto se ha acabado. Cada hombre una mujer. Porque esto está mal, o sea, tienes tantas mujeres, primero que no sé qué dónde tanta fuerza, pero bueno, pero el caso, a ver, pero el caso es que vas a dejar alguna de lado, o sea, se va a sentir mal, normal, o sea, eso es algo absolutamente demoníaco, eso no puede ser, hombre, mujer, y en los tiempos de Jesús decía, pero es tú, jolín, una mujer para toda la vida, ostras, y, ¿eh? Bueno, sí, ¿por qué? Porque es ahí donde la gracia del Señor se manifiesta, porque no siempre es fácil. Pero cuidado, al revés tampoco es fácil, ¿eh? Porque las mujeres también tienen que aguantarnos. ¿eh? O sea, que esto es mutuo. Pero es así como Dios lo quiere. Y siendo que es así como Dios lo quiere,
una vez casados, por eso los que pensáis casados lo tenéis que pensar muy bien. No os quiero asustar, pero un poquito sí. No, porque es un asunto serio. Aunque bueno, queda poco tiempo, si ya viene pronto, no hay problema. Es muy importante que una vez tomada la decisión y una vez hecho los votos, tomado los votos, la gracia de Dios, hermanos, amén. No solamente las emociones, sino la gracia de Dios. Porque mira, pues David se casó con Mical. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que tuvo más mujeres? Sí, vale. Esto está bien, bueno, en aquellos tiempos era normal. En estos tiempos ya no. Pero imagínate que hubiera sido solamente Mical. ¿Te imaginas? ¿Qué fracaso? Hubiera sido un fracaso de matrimonio. Porque el hecho está en que Mical ya no tuvo más hijos. Sea porque dejó de tener relaciones maritales David con ella, o que fuera que el Señor la disciplinara y no permitiera que tuviera hijos. El caso es que no los tuvo. Y para aquellos tiempos, no tener hijos era una afrenta. ¿Vale? La esterilidad de la mujer era lo peor que le podía pasar a una mujer. ¿Vale? Hoy en día no, pero en aquellos tiempos sí. Y aquí hemos acabado el tema del gozo. Yo sé que he estado tocando varias varas a la vez, pero que tengamos en cuenta eso, que el gozo no es solamente, tiene que ver con una alegría, tiene que ver con la seguridad de que Dios está contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y eso está por encima de cualquier circunstancia, eso está por encima de cualquier relación, cualquier fruto de una relación, sea bueno o malo, o regular, lo que sea, el gozo o lo que sea, o cosas que te puedan pasar, o cualquier tipo de enfermedad o de dolencia o de lo que sea. Dios está contigo. Si eres de Dios, Dios está contigo, jamás te dejará, jamás te abandonará. Y Dios aprovecha todas esas circunstancias para obrar en tu vida. Por lo tanto, es motivo suficiente para decir, gracias Señor por todo y en todo. Y ahí está el gozo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.